Voy a empezar muy brevemente porque vamos a poner primero un vídeo y después vendrá mi intervención. Agradecer, como no, a todos los miembros de la mesa que después iremos presentando, porque estas jornadas, pues como decía antes, yo como concejal de Cultura y Patrimonio pocas veces voy a estar más satisfecho de poder presentar unas actividades en Baeza, y además decía antes que estábamos realmente, puedo utilizar la palabra ansiosos en Baeza por conocer qué resultados nos está dando esta última fase de excavación del Cerro del Alcázar, que es un lugar tan emblemático. Decía que primero vamos a ver un vídeo para introducir un poco esta jornada y a partir de ahí, como digo, pues ya les presento oficialmente la mesa. Soy Baeza. Bueno, les decía que estaba muy satisfecho, orgulloso. Hay buena entrada. Ya sé que estos días invitan más a estar en casa, pero bueno, hay buena entrada para conocer, como digo, ese espacio tan emblemático del que ahora vamos a hablar. Y que yo creo que ha despertado, ¿no? Siempre tanta atención para todo el ideario baezano desde hace siglos, me atrevo a decir, ¿no? Es como un espacio, como digo, muy emblemático, muy mágico para Baeza. Y por otro lado, porque como ya saben, pues yo en realidad coyunturalmente soy concejal de Cultura y Patrimonio, pero yo soy profesor de Historia. Y bueno, desde otro tipo de responsabilidad que estoy asumiendo ahora, reconozco que esto en cierto sentido me viene a reconciliar con mi verdadera pasión, que es el estudio y sobre todo la enseñanza de la historia. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a aprender hoy y mañana, especialmente como vamos a ir desgranando ahora, vamos a ir aprendiendo de los mejores científicos, técnicos, personas que han destacado en todas las disciplinas que tienen relación con este cerro. Los hallazgos de esta última fase de excavación, yo ya les anticipo que son realmente espectaculares, pero bueno, ellos que lo hacen mucho mejor que yo, evidentemente, pues lo van a ir descubriendo con ustedes durante este par de jornadas. Les decía que bueno, que estamos en el día 16 de noviembre, es el Día Mundial del Patrimonio. Saben que estamos celebrando el 20 aniversario, desde aquel 3 de julio de 2003, junto a la ciudad cercana, vecina de Úbeda, celebramos que somos consideradas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Fundamentalmente por nuestro legado monumental, ¿no? Del periodo renacentista. Pero como saben, en Baeza tenemos más ejemplos de otros estilos artísticos, de otros legados monumentales, y debo añadir además un pequeño detalle, y es que el patrimonio no es solo material, sino también inmaterial. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el Día del Flamenco, pero es inmaterial, también es paisajístico, es musical, folclórico, cultural, etcétera. Y yo suelo decir que de todo eso Baeza va sobrada. Somos un pueblo empeñado en preservar nuestras tradiciones. Yo suelo decir que eso permite, quizá, que hayamos llegado hasta hoy conservando tantísimos edificios históricos, ¿por qué no decirlo? Somos personas orgullosas
de nuestro pasado cultural, y además nos gusta mucho enseñarlo a todo el que viene, ¿no? En este sentido, decía yo que el Cerro del Alcázar para mí es importante porque viene a sumar, viene a aportar también, por qué no decirlo, otra nueva oferta turística, otra nueva posibilidad de conocer un periodo mucho más antiguo de la historia del que solemos estudiar en nuestra zona. En el caso de Baeza concretamente, como digo, siempre nos centramos más en la Edad Media o el Renacimiento, y por qué no decirlo, también nos puede permitir que sea otro motor de desarrollo económico para la ciudad, no hay que negarlo. Les decía también que, bueno, que creo que podemos estar todos satisfechos hoy de empezar a disfrutar unas actividades que se han diseñado desde el área de cultura de este ayuntamiento, desde hoy mismo, insisto, día 16 de noviembre, Día del Patrimonio, pero que continuarán mañana también por la tarde, a partir de las 7, con unas nuevas ponencias, como digo, de técnicos especialistas de altísimo nivel, en unas jornadas que hemos dado en llamar Cerro del Alcázar, un viaje al pasado. Decía que vamos a hablar de antropología, arqueología, botánica, reconstrucción virtual en 3D, etcétera, tanto hoy como mañana. Y eso vamos a añadir otras actividades más pensadas para el gran público, también para los niños, porque vamos a combinar con visitas teatralizadas las mañanas del fin de semana, sábado 18 y domingo 19 al propio cerro, con también unos talleres que tendrán lugar el sábado 18 por la tarde aquí en este espacio, en el que haremos unos talleres interactivos para que conozcan la arqueología, para que los más jóvenes pues se puedan acercar también a datos curiosos, curiosidades de la historia. En este sentido, intentamos que hayan llegado o que sirvan para todos los públicos. Y hemos recurrido, y esto creo que es interesante, no sé si se está viendo ya, sí. Hemos recurrido a una diseñadora gráfica, no ha podido venir porque está en otros compromisos profesionales, Elena Ortega Yáñez, quien ha creado este nuevo logotipo que ya están viendo, porque lo han visto en el merchandising que hemos dado a la entrada, que va a servir un poco para identificar, va a ser una marca propia de este yacimiento. Hemos intentado recoger el espíritu del Cerro del Alcázar como un lugar habitado continuadamente desde la prehistoria, como vamos a ir desgranando a partir de hoy mismo, hasta al menos el Renacimiento. Y en ese sentido, por eso se lo explico yo y no la diseñadora, lo siento, pero bueno, hemos utilizado la representación de una flor en ese color azul tan propio nuestro, de nuestra cerámica. Se trata de una flor que es un detalle decorativo encontrado en una pieza de cerámica bajo medieval, típicamente baezana, encontrada en ese cerro. Se está utilizando, como digo, un diseño propio de la cerámica de Baeza encontrada allí, que además se encuentra enmarcada en un vaso carenado. La forma de ese vaso es el lugar donde por cierto, es en el que se encontraron restos humanos de ese enterramiento de época argárica que por suerte hemos encontrado, como viéramos ahora, intacto. Estamos hablando de una edad del bronce, alrededor del, si no me equivoco, 2000 a.C. aproximadamente. Este se localizó, como digo, como casi todo, ya saben, en julio de este año. Esa es la idea, la esencia, como digo, del logo, y a ello también vamos a añadir una serie de láminas de esta misma artista. Creo que podemos mostrar alguna de ellas ya. No sé si la tenemos por ahí. Sí, vamos a utilizar algunas láminas de la misma artista. En este caso, como pueden ver, se está mostrando lo que sería ese enterramiento argárico según se debió ser en su momento. Les anticipo que todas estas aportaciones formarán parte de una edición escrita sobre este yacimiento en el que estamos trabajando y que verá la luz próximamente. En este sentido, debo mencionar que tanto esta última fase de excavación arqueológica como estas propias jornadas están financiadas con fondos europeos, enmarcados dentro de la estrategia EDUSI para Úbeda y Baeza, en este caso concentradas en la rehabilitación ambiental y la recuperación arqueológica del Cerro del Alcázar. Y bueno, evidentemente como administración estamos obligados a conservar, proteger nuestro patrimonio y bueno, este ayuntamiento está comprometido a ello. Por eso vamos a continuar con la protección, difusión, puesta en valor de este hallazgo, entre otras acciones. Y, por ejemplo, pues ya hemos consignado para los próximos presupuestos municipales, por primera vez, con recursos propios, una partida, como digo, presupuestaria, para poder conservar este emblemático lugar. Ello nos permitirá conocer mejor nuestra historia, conocer mejor a nuestros antepasados, que yo suelo decir que es lo mismo que nos permite, por qué no decirlo, entender mejor nuestro presente, nuestro futuro y, ¿por qué no?, pues entendernos mejor un poco a nosotros mismos. Así es.
Bueno, solo me queda agradecer, como decía antes, a todo el equipo que ha trabajado en este cerro, comandado por su director, Miguel Ángel Sabastro, a los ponentes que van a participar en estas jornadas, a todos ellos, todo lo involucrado en este proyecto a lo largo del tiempo, personal del ayuntamiento, Turistur, que nos está ayudando en esta jornada. Y bueno, pues lo de siempre, animar a toda la ciudadanía a participar, que se sientan orgullosos del cerro, que lo conozcan y que eso permita que también todos ustedes, en cierto sentido, pues sean embajadores de nuestro descubrimiento, de nuestro hallazgo, de nuestra historia, que significa de nosotros mismos. Muchas gracias y vamos a empezar con las jornadas, como digo. Gracias. Bueno, a continuación nos va a hablar de estas jornadas, ¿por qué no? Y también nos va a hacer una primera introducción al yacimiento arqueológico del Cerro del Alcázar, don Miguel Ángel Sabastro, que es el director de estas excavaciones y que, como digo, va a darnos esa primera piedra de toque para ir conociendo mejor este gran hallazgo arqueológico. Hola, buenas. En primer lugar, daros las gracias a todos los que estéis presentes. Para mí es un orgullo y es un placer poder compartir con ustedes todos los resultados que a lo largo de estos meses atrás hemos ido trabajando con un equipo profesional y humano excelente. Daros las gracias a todo mi equipo técnico, a todos mis operarios, que muchos de ellos están hoy presentes. Sin ellos el trabajo es imposible de sacar para adelante. Y a todos y cada uno de los especialistas que de alguna forma pues van a ir sumándose y están sumándose a este proyecto, que arranca de una licitación que saca el Ayuntamiento de Baeza. En este caso, darle también las gracias a una persona que siempre ha sido muy especial para el cerro, que es Bartolomé, que lo conocí en el 2009 cuando inicié mi campaña por aquí, por la ciudad de Baeza, trabajando. Una persona que apostó fuertemente y directamente por el cerro, siempre creyó en él y afortunadamente, pues después de tantos años, pues hemos podido empezar a conocer el tesoro que esconde el cerro en su entraña, y que espero que sea el inicio de una serie de campañas que pongan el cerro en el lugar que se merece. Dicho esto, evidentemente Ignacio, que es el concejal de Patrimonio, es una persona que desde el primer minuto que nosotros empezamos se volcó, nos ha ayudado, ha aportado todo su conocimiento y su buen hacer. Y a partir de ahí, nosotros el 14 de junio se inició un viaje que se inicia con una serie de colocaciones, de ubicación sobre el terreno, de 9 sondeos que se proyectaron inicialmente. Se iniciaron sobre un replanteo previo con una campaña de geofísica que se hicieron en el año 2016. Y en base a su resultado se iniciaron o se planteó por parte del equipo técnico de la necesidad de ir colocando en un total de 9 sondeos que dieran respuesta a esa hipótesis de trabajo que el Georradar había proyectado, ¿no? En un principio se incidía especialmente en la posibilidad de documentar o de poder documentar el antiguo Alcázar o el recinto interior amurallado, y en base a eso se colocaron los sondeos. También hay que decir que una vez que nosotros replanteamos en campo con el topógrafo, con sus coordenadas UTM, se inicia, digamos, la primera fase, que fueron la ejecución de los primeros 2 sondeos. Y en base a los primeros resultados pudimos comprobar cómo el Georradar, por
por diversas circunstancias ajenas a nosotros, pues no se correspondían del todo esos resultados a priori que marcaron y con la realidad de los restos arqueológicos que empezaron a aparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se pronosticó fue: vamos a continuar ejecutando los primeros cinco sondeos, que fueron los que finalmente se han llegado a ejecutar, que lo veis ahí marcados, son los naranjas de arriba, ¿vale?, que intentaban dar respuestas a lo que en un principio pensábamos que eran los restos posiblemente de Alcázar, donde iban a aparecer restos de la muralla interior. Pero lo que, una vez sobrepasada la sorpresa inicial de que un poco estábamos casi a ciegas, o sea, no podíamos fiarnos del todo de los resultados geofísicos, se comenzó la campaña, estuvimos haciendo el sondeo 1 y 2. En el 2, la primera sorpresa que nos provoca es que en el sondeo número 2, a raíz de una serie de restos arqueológicos de gran importancia, se viene a realizar una consulta con la inspección, con la Delegación de Cultura, porque pensábamos que en vez de seguir colocando dispersamente una serie de cortes, era necesario concentrar los demás cortes en los 5 que habíamos planteado inicialmente, porque los resultados que se estaban obteniendo en esos momentos denotaban o necesitaban que pudiésemos seguir ampliando esa superficie para dar respuesta a lo que estaba apareciendo. En este caso, los restos que aparecieron son de la primera magnitud, tanto de época musulmana como especialmente de época argárica, como mis compañeros Yolanda y Juan Jesús ahora nos van a explicar, porque aparecen con un estado de conservación excepcional. Todos los especialistas que han ido a lo largo de este tiempo visitándonos y comprobando la realidad de los restos que estaban apareciendo, todos coincidimos que estamos ante uno de los yacimientos más importantes, posiblemente argáricos, de Andalucía, y estamos solo iniciando, ahora mismo empezando a conocer las dimensiones del yacimiento, ¿no? Sin mucho más, yo no me voy a enrollar un poquito más, ya voy a darle paso a mis compañeros, que fueron los que estuvieron trabajando con nosotros, Yolanda y Juanje. Yo creo que Juanje, ¿no? Vas a empezar tú. Van a explicaros, digamos, un poco cómo fueron los avances, cómo se fue progresando en el conocimiento de los yacimientos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la explicación del sondeo 1. Este sondeo, sin ser especialmente llamativo ni grande por dimensiones, en él vamos a encontrar las distintas fases históricas que se han documentado en el cerro. Las más antiguas corresponden a época argárica, a suelos de época argárica, que están cortados por las distintas fases históricas que les continúan, y los restos más recientes son de época cristiana, pero simplemente por la altura a la que aparecen los restos se encuentran muy arrasados. Como podéis ver en la imagen, prácticamente a 10 o 15 centímetros es cuando empiezan a aparecer los primeros muros. Entonces, aquí tenemos a nuestro compañero Manuel en el proceso de excavación, y como podéis ver, o es lo que estaba comentando, los primeros restos aparecen a 10 o 15 centímetros, lo que ha provocado que se pierda la potencia de los mismos. En este caso estamos observando muros de época cristiana sobre época musulmana con suelos de época romana. La siguiente imagen que vamos a ver, podemos ver la dispersión de las distintas fases históricas. En el centro tenemos la conservación de los suelos de época romana, pero que están rotos por estructuras de época cristiana y de época musulmana y época cristiana.
También veréis en la parte izquierda de la imagen una fosa de expolio, porque desde el siglo XVII el Cerro del Alcázar se ha convertido en la cantera de Baeza. Realizan estas fosas y destruyen la gran cantidad de restos de otra época histórica. El problema que nos encontramos prácticamente es que el material aparece mezclado y es complicado la datación de los mismos. A continuación, mi compañera Yolanda os explica lo que es el sondeo 2. Hola, buenas tardes. Este sondeo 2 es uno de los que se decidió de ampliar por los restos que estaban apareciendo, que consideramos que podría ser de gran interés y nos podría dar numerosos datos. Como ha dicho antes mi compañero, en la zona del Cerro del Alcázar, alrededor del siglo XVIII, pues más o menos, se le dio permiso a la población para que pudiesen ir al cerro a por las piedras que había, y fruto de ello nos encontramos uno de los muros principales en este sondeo, que estaba prácticamente desmontado. Bajo él encontramos un muro que, por sus características y su gran envergadura, podría dar a pensar que fuese un antiguo edificio público, posiblemente con una planta de época musulmana, pero que fue reutilizada, reaprovechada y posteriormente reformada en época cristiana. Aquí podéis ver un poco más en detalle el muro de la estancia de la que estoy hablando, que está, nos daba a pensar que era un edificio bastante importante. Aquí veis la planta final del sondeo, con un suelo que encontramos ya en el nivel geológico de época cristiana, y como podéis ver aquí, que señalo con el ratón, esos son restos de estructuras de época cristiana que fueron reformando en épocas posteriores, y en la zona este del sondeo localizamos una pequeña cocina del resto de una vivienda de la edad del bronce. Eso nos apareció a escasos 30 centímetros y bueno, los que nos seguís por las redes sociales, pues subimos un pequeño vídeo de la pequeña ollita argárica que encontramos, y esperamos que en futuras campañas podamos ampliar este sondeo para poder excavar esta vivienda en su totalidad. Después, a continuación, os voy a explicar el sondeo 3. Aquí fue donde apareció la tumba en el mes de julio, que salió en prensa, salió en televisión, y que también data de la edad del bronce, argárica. Aquí podéis ver la tumba cuando fue documentada, estaba con su cubierta, sin expoliar, junto con todo su ajuar. Algo característico y que suele hacer esta sociedad argárica es enterrar a sus familiares dentro de las viviendas. Y esta sociedad abarca desde Murcia, Almería, Granada, Jaén y Valencia, ¿no? Y Valencia, perdonadme. Aquí podéis ver unas pequeñas imágenes del proceso de excavación. Se encontraron un hombre y una mujer en posición fetal con un bebé de unos 6 meses aproximadamente. El vaso que veis que Ignacio ha presentado, el vaso carenado, lo podéis ver aquí abajo al pie de la foto, que es uno de los que escogimos como referente para hacer el logo. Aquí podéis ver a los dos individuos, el hombre y la mujer, salieron con sus ajuares, cuencos, platos, además del bebé, un puñal y una aguja, pero eso ya mañana nuestra compañera antropóloga Eva Urquieta os lo explicará más en profundidad. Adosada a esta tumba encontramos otra estructura muraria de gran envergadura que nos hacía pensar también que esta sociedad argárica continuaba aquí habitando en el cerro.
Posiblemente, dadas sus dimensiones, pues consideramos que podría ser un cerco o una posible muralla, pero ya os digo, con las futuras excavaciones podremos verificarlo y podremos saber cuál era esa función. Me estáis distrayendo. Este sondeo también, por el hallazgo de la tumba, fue otro de los que decidimos ampliar para intentar localizar el resto de la vivienda, porque, como ya os he dicho, enterraban a sus familiares la mayoría de las ocasiones dentro de las viviendas. Entonces decidimos ampliarlo hacia el oeste. Aquí veis la foto final previa a su ampliación y a continuación veis la foto final. Localizamos restos de estructuras musulmanas que, en algunos casos rompían la edad del bronce, pero en algunas pequeñas catas que hicimos aprovechando el espacio, pues nos dieron a pensar que bajo estos niveles, tanto cristianos como musulmanes, la edad del bronce, la sociedad algárica está intacta. Y a continuación mi compañero os vuelve a explicar el sondeo 4. Bueno, este es otro de los sondeos que se eligió para poder ampliarlo. Originalmente tenía una medida de 10 metros de largo por 4 de ancho y a pesar que parezca que es muy grande, se nos quedó pequeño. En primer lugar, podemos decir que el sondeo 4 se puede diferenciar en 3 espacios. Un primer espacio, que es el que estáis viendo en la imagen, que se sitúa al sur, en donde aparece a escasos metros de profundidad un suelo que pertenece a una calle, posiblemente de época cristiana, y está cubierto por una serie de rellenos contemporáneos. La otra parte se sitúa más hacia el norte del sondeo, hacia el noreste, noroeste, y en él lo que vamos a encontrar es un cementerio. Algunos pueden pensar que como que en el cerro había un cementerio. Bueno, pues las primeras noticias que tenemos sobre este cementerio datan del 1769, aparecen en el archivo histórico de Baeza y hablan de las quejas que las monjas de Santa Catarina hacen al consistorio baezano por el fuerte hedor de los cuerpos. Quiere decir que si en 1700, a finales del siglo XVIII, tenemos la presencia de este cementerio, en aquella época en el cerro ya no viviría nadie. Entonces, lo que vamos a encontrar, aquí tenemos a los compañeros Ceci y Jesús, limpiando uno de los individuos. La mayoría de los individuos aparecen, no aparecen en posición anatómica, sino que aparecen esparcidos, de tal manera que también se utiliza esta zona como una posible fosa común. Aquí tenéis otro detalle de uno de los individuos que se hallaron. Aquí tenéis, se ven en muy mal estado de conservación los restos. Presentaban gran cantidad de cal, que lo que ha hecho es que también se vayan deshaciendo los huesos, mientras que los laterales, como veis, no son individuos completos, sino que son restos humanos dispersos. Como tenemos aquí también. En la misma zona se practican fosas de enterramiento, rompiendo unos niveles sobre otros para el continuo enterramiento de los individuos. Otra zona que podemos dividir dentro del sondeo 4, sobre todo tras la ampliación, es esta zona, este muro. Es un muro interior de la muralla. Aparece bastante arrasado, incluso cuando practican los enterramientos que hemos dicho antes, lo hacen en las zonas donde, por ejemplo, en este caso, sobre el muro. En las zonas donde el muro se ha ido desarmando, para que lo entendamos, ellos van haciendo los enterramientos. Esta zona, por ejemplo, pues en esta zona también siguen enterrando, en esta zona también. Este muro, pues el muro, como he dicho, era una muralla interior de época musulmana. Lo que ocurre es que rompe los niveles de la edad del bronce.
Aquí tienen ustedes la fosa de cimentación del muro, que lo que hace es cortar todos los niveles de la época del bronce. En esta zona se situarían los suelos de las viviendas. Los suelos se van recomponiendo, se van aumentando de tamaño. Pasamos a la siguiente. Y lo más característico de esta zona del sondeo son estos muros. Estos muros son de época del bronce, de la cultura argárica, que ha comentado mi compañera con anterioridad, pero lo más sobresaliente es la monumentalidad de los mismos. Cuando estuvimos haciendo las excavaciones pensábamos que eran muros de vivienda, pero normalmente en época argárica la potencia que presentan estos muros no es la usual, por lo que las futuras intervenciones arqueológicas tienen que darnos luz sobre la interpretación de estos muros. Aparte asociado a este muro apareció una tumba de época argárica, similar a la que sale en el sondeo 3, que ha explicado mi compañera. La única diferencia que este no apareció con cubierta. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la fosa de cimentación de la muralla musulmana rompe todos los niveles del bronce y esto pues no se iba a escapar. Lo que sí ha conservado, como veis, en muy mal estado de conservación, los restos de un individuo adulto enterrado en posición fetal, con los restos de un niño, de un infante, y aparecieron como ajuar dos recipientes cerámicos y una vez que extraímos el individuo adulto, bajo él apareció otro recipiente cerámico y una ofrenda de animal, una flecha estoy hablando de memoria, una flecha de sile y una flecha de metal. Y luego aquí, en la zona más apartada, aparece también un recipiente cerámico roto. El sondeo 5, como veis, como hemos estado explicando en el sondeo 4, una vez que ya se lleva a cabo, una vez hecho ya el cómputo de los metros cuadrados del resto de los sondeos que se ampliaron, este sondeo ya se quedó fuera, no porque sea menos importante, sino porque la monumentalidad que hemos estado hablando de la estructura del bronce nos llevaba a ampliar dicho sondeo. Este sondeo 5 lo que tenemos es la continuidad de la calle que habíamos visto en el sondeo 4. En esta zona del sondeo comienza a girar, el empedrado comienza a girar, de modo que nos invita a pensar que nos llevaría a la zona que ha comentado antes Miguel Ángel, de la entrada al posible alcázar de época musulmana. Adosado al suelo, como vemos aquí en esta imagen, aparecería esta zona, este muro, que correspondería a una torre. El interior de la torre, tuvimos que rebajarlo para comprobar que era una torre, estaba macizada. Y este tipo de construcción nos lleva a nosotros a pensar que es muy similar a las murallas medievales de la ciudad de Ronda, que a continuación las mostramos. Por tanto, hasta las siguientes excavaciones, hasta las próximas excavaciones, no podemos corroborar que la imagen que hemos visto se corresponde o no con esta imagen. Aunque todo hace indicar que en el tipo de construcciones medievales, de lo que es el camino hacia los alcázares cristianos, a los alcázares musulmanes, tienen esta presentación. Hasta aquí las excavaciones. Y ahora, aunque ya nuestro director Miguel Ángel ya lo ha mencionado y les ha agradecido, nos gustaría volver a incidir y darle las gracias al equipo que ha formado parte de nosotros desde junio y que ha estado excavando, ha sido quien ha sacado a la luz todos estos restos y queríamos darle especial agradecimiento, que también hoy están aquí algunos de ellos, como Cecilio, Manolo, Jesús, Agustín, Miguel, Mariajo y nuestra voluntaria Marta, que siempre es de agradecer su ayuda, y Salvador, que bueno, no estaba en esta foto, pero
nos gustaría agradecerle tanto a ellos su ayuda y tanto también al equipo técnico que tenemos detrás y que ahora continúa trabajando. Muchas gracias.